Estamos otra vez con nuestra palabra del domingo, el comentario de los textos señalados por la liturgia católica para este 29º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos pues en los últimos domingos del tiempo ordinario y también en los últimos domingos del año litúrgico. A fines de noviembre, comienzo de diciembre, iniciaremos un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Ustedes saben, lo he repetido varias veces, que en el tiempo ordinario la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, la lectura intermedia se toma de una de las cartas apostólicas y la tercera, naturalmente, de uno de los evangelios. Los ciclos dominicales son 3, A, B y C. En el ciclo A predomina el Evangelio de Mateo, en el ciclo B el Evangelio de Marcos y en el ciclo C el Evangelio de Lucas para los domingos del tiempo ordinario. Por eso desde hace ya muchos domingos hemos estado leyendo textos del Evangelio de Lucas como lectura evangélica de los domingos. Los textos de este domingo son pues el primero del libro del Éxodo, capítulo 17, el segundo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y el texto evangélico es de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. El texto del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13, dice así: En aquellos días Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón maravilloso en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía bajada, vencía a Amalec. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. Amalec, amables oyentes, era una tribu del desierto. Fueron enemigos de los israelitas desde antiguo. Por eso, fíjense ustedes, en la Biblia aparece como un proverbio que dice así: habrá guerra entre el Señor y Amalec, de generación en generación. Enemigos jurados de Israel, pues, los amalecitas. En este texto aparecen ellos ya guerreando con los israelitas después de la salida de Egipto. Acaba de ocurrir el paso del Mar Rojo. En el capítulo 15 del libro del Éxodo está el célebre canto de Moisés, un canto de alabanza a Dios por el gran prodigio del mar, y sigue Israel pues vagando por el desierto, y ya en esos momentos pone la Biblia, o la redacción bíblica pone este episodio de una prístina lucha, una prístina guerra de Israel con Amalec. Amalec era seguramente el nombre del ancestro de ese grupo tribal, los amalecitas, así como Israel es el ancestro del grupo tribal de los israelitas. Los hijos de Israel y los hijos de Amalec son pues los israelitas y los amalecitas. La batalla, como acabamos de escuchar, la ordena Moisés y se la ordena al jefe de su tropa, que es Josué. Josué entonces, según lo que le mandó Moisés, atacó a Amalec. Moisés le indica a Josué que él estará en la cima de la montaña con el bastón maravilloso en la mano. El bastón maravilloso que va a tener Moisés en la mano es el mismo que, como ustedes saben, queridos oyentes,
Moisés extendió sobre el mar para que se dividiera y le abriera camino a los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto. Y luego, una vez que pudieron pasar ellos a pie enjuto, es decir, sin mojarse los pies, y el ejército del faraón con sus carros y sus caballos los perseguía. Al otro lado, pues, del mar de las cañas, Moisés de nuevo extendió su mano sobre el mar y la mano y se cerró el mar y se tragó a los egipcios, y no quedó ni uno solo vivo. Los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar. Este bastón de Moisés, pues, amables oyentes, es el mismo que cuando se presenta a él enviado por Dios ante Faraón, se convierte en serpiente, pero con sus encantamientos los magos de Egipto logran hacer algo semejante. Y entonces la serpiente que había salido, en la cual se había transformado el bastón de Moisés, se traga la serpiente que habían producido con sus encantamientos los magos de Faraón. Todo esto que les estoy diciendo, amables oyentes, les pueden ustedes entender el significado, pues, de el bastón y el significado de el levantar las manos. Levantar las manos hacia Dios en alguna forma es suplicarle, y al mismo tiempo se convierte como en el instrumento, en el medio por el cual se ejerce el poder divino. Por eso más adelante vamos a encontrar en la historia del judaísmo sinagogal y luego del cristianismo cómo imponer las manos servía para confiar un ministerio, para confiar un servicio, tanto en la sinagoga como en los grupos cristianos nacientes. De eso, pues, se conserva el recuerdo en el sacramento del orden, tal como lo practica el cristianismo. Pues bien, dice Moisés a Josué: ataca a Amalec, mientras que yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón maravilloso en la mano. Llevaba el bastón, y se supone entonces que cuando levantaba las manos, como dice el texto, el párrafo que sigue, llevaba el bastón en la mano. La lucha fue enconada y se prolongó y se prolongó. Mientras Moisés mantenía las manos levantadas hacia el Señor, dice el texto, vencía Israel. Pero cuando Moisés por el cansancio bajaba las manos, se supone que el bastón maravilloso está en tu mano, aunque en este segundo párrafo el bastón no es mencionado. Probablemente estos detalles, pues, son tenidos en cuenta por los que hacen una distinción de fuentes en el Pentateuco. Pero no quiero entrar en ese tipo de detalles. Lo importante es que nosotros captemos el sentido teológico de la narración. Mientras Moisés mantenía las manos levantadas, vencía a Israel. Pero cuando Moisés por cansancio bajaba las manos, vencía a Amalec. Por tanto, el éxito de la batalla dependía de Moisés que con las manos levantadas implorando a Dios, hacía que sus manos y el bastón maravilloso que debió tener en una de ellas se convertía como en el portacorriente divino, que hacía que Josué pudiera vencer a los amalecitas. El tiempo se prolongó y el cansancio, pues, doblegaba a Moisés. Entonces sus compañeros, que eran Aarón, hermano de Moisés, y Hur, pusieron una piedra debajo para que Moisés se sentara en ella, y cada uno a un lado de Moisés le sostenía una mano, y de esa manera pudo pasar el tiempo y Moisés pudo mantener las manos levantadas. Los rasgos del relato evidentemente son, llamémoslo simple y llanamente, legendarios, en el sentido de que la historia que se cuenta acá es una historia, diría yo, escrita para hacer comprensible al lector creyente que finalmente es el poder de Dios el que saca adelante la obra de Dios. No es por tanto Josué con su ejército el que derrota a Amalec. Es Dios el que a través de Moisés y sus manos levantadas le da a Josué y al ejército de Israel la fuerza y la capacidad de obtener la victoria. El texto termina con un detalle que seguramente
corresponde a la historia. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. A filo de espada, es decir, hubo una masacre de los amalecitas ocasionada por los israelitas. Es evidente, amables oyentes, que cuando uno lee estos textos, uno como lector moderno, como hombre de hoy, como cristiano, uno, digamos, se siente incómodo ante esa profusión de luchas, de guerras, de muertes, de masacres que surcan la Biblia de extremo a extremo. Son ciertamente rescoldos de la historia de los hombres. La historia de los hombres no ha sido nada diferente a esto y sigue siéndolo así hoy en día. Todos los días encontramos también noticias de masacres y de cosas terribles. Pienso yo que el sentido teológico de este texto es que nosotros, los cristianos, comprendamos que finalmente no son nuestras gestas, no son nuestros esfuerzos humanos, no son nuestras posibilidades los que o las que sacan adelante lo que Dios quiere. Es Dios el que lo hace. Hay un texto de uno de los salmos, no recuerdo en este momento el número del salmo, dice que non incurribus neque inequis, no por los carros ni por los caballos obtenemos la victoria, sino en el nombre del Señor Dios nuestro. San Pablo, siguiendo esta preciosa intuición bíblica, esta constante de la revelación divina y por tanto de la actuación de Dios, formula una frase muy hermosa en la segunda carta a los Corintios. Dice que Él se gloría en sus debilidades, se gloría en su incapacidad, porque precisamente la debilidad de uno, la incapacidad de uno, es la que le da ocasión a Dios para manifestar su fuerza. Es el poder de Dios el que se manifiesta precisamente cuando el hombre se asevera y se reconoce débil. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Recuerden, queridos oyentes, les expliqué que en el epistolario paulino, en el corpus paulinum, como llaman los autores, las cartas que están encabezadas en el Nuevo Testamento con el nombre de Pablo, Pablos apóstolos o Pablos dulos, en fin, servidor de Dios, se distinguen tres grupos. El grupo más importante y el más amplio es el de las protopaulinas, como las llaman, es decir, las primariamente paulinas, donde el apóstol personalmente pues tuvo la iniciativa de escribir y de dictar su carta. Son 7. La más antigua de todas es Primera Tesalonicenses, y después de esa, que fue escrita hacia el año 51, pienso yo, aparecen todas las demás. Las cartas a los Corintios, las 2 cartas, la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón y finalmente la carta a los Romanos. Son las cartas directamente procedentes de Pablo. Luego, las indirectamente procedentes de Pablo o deuteropaulinas, secundariamente paulinas, se dividen en 2 grupos. El primero, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. La carta a los Colosenses está muy cercana al pensamiento paulino y probablemente fue dictada o escrita por un discípulo inmediato del apóstol que ya había logrado algún desarrollo teológico de las ideas del apóstol, y con base en Colosenses se escribe la carta a los Efesios. Un teólogo de alto calibre, se inspira en Colosenses y desarrolla todavía más la teología, sobre todo la teología de la Iglesia. Y finalmente, el último grupito de las cartas paulinas es las llamadas cartas pastorales, la primera a Timoteo, la segunda a Timoteo y la carta a Tito. Son los últimos escritos que aparecen bajo el nombre de Pablo, probablemente del mismo autor. Diría yo, el pensamiento de Pablo está más desarrollado, pero, amables oyentes, nótenlo, el espíritu de Pablo, su ardor, digámoslo así,
diría yo, su brillantez teológica no aparece en estas tres últimas cartas, las cartas pastorales. Hoy nos toca leer en este domingo un pedacito en el capítulo 3 y capítulo 4 de la segunda a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo se lo consiguió en el llamado primer viaje misional, cuando de Antioquía de Pisidia pasó por Iconio, Listra y Derbe. Era hijo de una madre judía y de un padre no judío. Por eso Pablo aquí supone, precisamente porque es hijo de una madre judía, que desde niño aprendió las cosas de la religión judía. Aquí conoció las Escrituras. Una madre judía, naturalmente, iniciaba a su hijo desde pequeño en el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la Torá de Moisés y de los profetas. Eso era natural. Pablo lo supone acá. Pablo, pues, consiguió a Timoteo como discípulo y luego como compañero de viaje, y luego también seguramente Timoteo fue un sucesor apostólico. Las cartas a Timoteo y también la carta a Tito, que era otro discípulo de Pablo, pero esta vez de madre y padre gentiles, es decir, no era de familia judía. Por eso Timoteo estaba circuncidado como hijo de una madre judía. En cambio, Tito no estaba circuncidado como hijo de gentiles. Y así, no circuncidado y todo, Pablo con Bernabé llevaron a Tito a Jerusalén en el famoso viaje para la reunión de los apóstoles en Jerusalén, de la que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, y Pablo en el segundo capítulo de la carta a los Gálatas. Y a pesar pues de no estar circuncidado Tito, los apóstoles en Jerusalén, Cefas, es decir, Pedro y Santiago, el hermano del Señor, y Juan, recibieron también a Tito. Y a Tito le fue permitido participar en las cosas de la iglesia, a pesar pues de que no estaba circuncidado según la ley. Es un detalle sumamente importante que marca un hito en la historia de la relación entre cristianismo y judaísmo, y que le abre pues el camino a la evangelización de los paganos y a la realidad de la iglesia tal como finalmente llegó a tomar cuerpo y existir hasta el día de hoy. Dice así el texto que toca leer este domingo. Querido hermano, así pues trata Pablo, pues ustedes saben, ya les expliqué, Pablo aquí es una ficción. El autor está escribiendo en nombre de Pablo como a Timoteo. Querido hermano, lo llamaba Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura, inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro, por su venida y majestad, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda comprensión y pedagogía. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. Timoteo recibió de Pablo los rudimentos de la fe cristiana, el anuncio del Evangelio, y luego también la doctrina cristiana, la didají cristiana. A eso se refiere acá el autor cuando dice, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. Se le confió, por tanto, en la doctrina, la tradición cristiana. Timoteo debe permanecer en ella, pero Timoteo tiene algo previo a lo que Pablo le dio, y es, como lo dice acá el apóstol, o mejor dicho el autor en nombre del apóstol, sabiendo de quién lo aprendiste, es decir, de Pablo, y que de niño conoces la Sagrada Escritura. De niño, es decir, en el mismo hogar, antes de conocer a Pablo, Timoteo fue criado como un judío,
como un judío fue circuncidado y aprendió a conocer la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el nombre clásico, fíjense, amables oyentes, que el cristianismo le ha dado a las letras de la Biblia, a la Sagrada Escritura bíblica, la Torá, a los profetas, a los escritos bíblicos que el cristianismo recibió del judaísmo, y lo recibió evidentemente a través de Jesús y de los testigos de Jesús. Y luego hace acá el autor de la Segunda Timoteo un hermoso comentario que es como el locus classicus, así empleó la expresión latina, con que la doctrina católica ha valorado o encuentra en la Escritura misma, en el Nuevo Testamento, una valoración de lo que es la Sagrada Biblia o la Sagrada Escritura. Hablando de la Sagrada Escritura dice, ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Es fuente, por tanto, de sabiduría, conocer la Sagrada Escritura. Cuando el autor habla acá de Sagrada Escritura, amables oyentes, en este contexto de que Timoteo, desde niño, por tanto, en su familia judía, aprendió la Biblia, aprendió a conocerla, se refiere pues al Antiguo Testamento como llamamos nosotros todavía. Fíjense, el Nuevo Testamento está en formación. Esta carta va a entrar a formar parte del Nuevo Testamento. Por tanto, la Sagrada Escritura en los escritos, en este escrito de la Segunda Timoteo, o la grafí, como a veces ocurre en el Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento, no a la Biblia cristiana completa, donde se juntan el Antiguo Testamento o Primer Testamento y el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, como algunos autores cristianos les ha dado ahora por llamar. En todo caso, toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Timoteo la conoció de niño. Luego, cuando se hizo cristiano, se reforzó en él el conocimiento de la Escritura, pero ya evidentemente a través del prisma de Jesucristo. Y así, a través del prisma de Jesucristo, la Escritura le sirve al hombre, concretamente en este caso a Timoteo como director de iglesia. Ustedes ya les expliqué la vez pasada el intento del autor para crear estas cartas, la primera Timoteo, la segunda Timoteo y Tito, es hacer que el apóstol Pablo exhorte a los que ya bien entrada la segunda parte del siglo I eran directores de iglesia, es decir, algo así como obispos. Precisamente en estas cartas aparece el título ya explícito, el episcopos, y aparecen también en plural los presbíteri, los presbíteros. En estas cartas ya pues se empieza a delinear la estructura de la iglesia tal como a partir del siglo II se hizo válida tanto en Oriente como en Occidente. Pues bien, le recuerda aquí pues el apóstol a Timoteo, que aprendió la escritura desde niño y que recibió de Pablo la formación cristiana, que toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir. Primero enseñar, didascalía, para reprender, para corregir, es decir, para prevenir errores, para amonestar a los que se equivocan, para educar en la virtud. Areti es la palabra que emplea acá el autor. Areti es una palabra que solamente se encuentra en estos escritos dentro del Nuevo Testamento. Pablo en sus cartas originales no la emplea nunca. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Es decir, cuando uno es formado en la Biblia, cuando uno es con la Biblia amonestado, enseñado, reprendido y corregido y educado, uno entonces se capacita para toda clase de obra buena. Y el último párrafo es muy significativo. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Es decir, el apóstol pues a su discípulo lo conjura, es decir, le insta en nombre ante Dios y ante Cristo, es decir, una fórmula sumamente solemne, y le dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda comprensión y pedagogía. Esa es la tarea de todos los que en la iglesia tenemos pues el ministerio de la dirección.
Finalmente llegamos al texto evangélico. Está tomado de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Es otra de las parábolas que pertenecen a la fuente lucana propia. Un pequeño recorderis de, digamos, del resultado de la investigación crítica del Evangelio de Lucas les puede a ustedes servir. Fíjense, el autor que nosotros los cristianos de hoy, a partir de la segunda parte del siglo segundo, llamamos Lucas y lo identificamos con un discípulo que acompañó a Pablo. Aparece el nombre Lucas tanto en las cartas paulinas directas como también aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aparece este nombre en el siglo segundo. Ya se constata la tradición de que este Lucas es el autor tanto del texto evangélico como también del libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor, pues, que la tradición antigua de la Iglesia llama Lucas, escribió una obra en 2 volúmenes, un primer libro y un segundo libro. Cuando comienza el segundo libro, Hechos de los Apóstoles, precisamente habla del libro anterior como en mi primer libro, y lo dedica al mismo Teófilo, a quien dedicó el primer libro, es decir, el libro del Evangelio. Pues bien, esta obra lucana, así la llamamos por la tradición de la Iglesia desde el siglo segundo, aunque evidentemente ni el libro de los Hechos, ni tampoco el Evangelio menciona el nombre del autor, de todas maneras, esta es la tradición de la Iglesia. En todo caso, fíjense, tiene una fuente principal que es Marcos. Marcos es la fuente principal del Evangelio y luego también tiene una fuente tan importante como la principal, que es común con Mateo. Los modernos la llaman Q, la fuente Q, del alemán Quelle, que significa fuente. Y además tiene una fuente o varias fuentes lucanas propias. Los autores norteamericanos tienen la sigla L para llamar esta fuente especial de Lucas, es decir, de donde Lucas toma materiales que no están ni en Marcos ni en Mateo. Precisamente este pedacito que leímos en el día de hoy, que vamos a leer en el día de hoy, proviene de la fuente lucana propia. Y además, de modo que las fuentes de Lucas son estas: Marcos, Q, es decir, la fuente común con Mateo, y luego la fuente L, que es la fuente lucana propia. A partir del capítulo 9:51 hasta 19:27, Lucas crea una sección muy importante en su obra, que es la Gran Marcha a Jerusalén. Es una especie de ficción, digamos, histórico-teológica de Lucas. Permítanme usar esa designación. Digo histórico-teológica porque Lucas no pretende de ninguna manera reconstruir el itinerario de Jesús. No tiene para ello medios. Por eso Jesús, según Lucas, va dándole vueltas y vueltas en el viaje, y Lucas rara vez se atreve a decir dónde está, y al principio y al final parece estar en el mismo lugar. En fin, muy complicado. Por eso es una sección histórico-teológica. Lo que le importa al evangelista no es, por tanto, describir el itinerario histórico de Jesús, sino destacar la importancia de la gran marcha de Jesús hasta Jerusalén. Esa es la intención teológica del autor. Pues bien, en esta gran sección, Lucas acumula materiales de Q y materiales de su fuente propia. Entre los materiales de la fuente propia, hemos escuchado en días pasados, en los domingos pasados, textos muy interesantes. Por ejemplo, recuerden ustedes la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso. También la parábola del administrador tramposo. Hoy vamos a escuchar la parábola del juez malvado. El domingo pasado escuchamos la historia de los 10 leprosos, que también vienen de la fuente lucana propia. En esta parte, pues, de la liturgia del tiempo ordinario, no sé si digamos, intencionalmente, los liturgistas que prepararon los textos para los leccionarios oficiales de la Iglesia Católica cayeron en cuenta o quisieron
digámoslo así, recopilar texto de la fuente lucana propia. Hoy, pues, es la parábola del juez malvado. Está en Lucas 18, 1 a 18. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importa la gente, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor respondió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. ¿O los hará esperar? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Como Lucas está construyendo mediante los materiales de la fuente común con Mateo, Q, y los materiales de su fuente propia, L, está construyendo pues la gran marcha a Jerusalén. Entonces se permite él, anticipar, breves introducciones a los materiales o a los elementos que recibe de la tradición. Fíjense, aquí recibe de la tradición la parábola del juez y la viuda, como acabamos de escuchar. Entonces Lucas se da cuenta de que esta parábola trata el tema de la oración. Finalmente, la viuda iba frecuentemente donde el juez a pedirle, a rogarle que le hiciera justicia, y no se desanimaba, y ese juez, a pesar de ser tan malo y tan sinvergüenza, al final atendió a la viuda, no porque tuviera sentido de justicia, sino por temor de que la viuda finalmente se enojara mucho con él y le levantara la mano y le pegara en la cara. Es lo que dice la parábola. Fíjense, como pues el tema tiene un elemento que puede ser aplicado a la oración, Lucas hace la introducción inicial. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos que tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. De modo que la parábola, según Lucas, es una... tenemos que interpretarla en el sentido de que la viuda, a pesar de ser tan malo ese juez, finalmente se salió con la suya. Con esa rogadera, con esa, digámoslo así, con esa insistencia ante el juez, finalmente llevó al juez a que le hiciera el favor de hacerle justicia frente al adversario, no porque el juez tuviera sentido de justicia, sino para quitársela de encima. Ese es el sentido. Por eso Lucas hace pues la introducción y termina el pedacito con un comentario lucano que en alguna forma, pienso yo, deja ver, diría yo, un cierto... le deja a uno observar un cierto panorama sombrío en el corazón de este autor del Nuevo Testamento, de Lucas. Al final dice: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Es decir, como el Hijo del Hombre se está demorando, la parucía no llega, sí permaneceremos los cristianos insistiéndole al Señor, rogándole, permaneceremos unidos en la oración. Esa es al final, pues, Lucas añade, le adjunta a la tradición este comentario suyo. Tiene un sentido muy parecido al que aparece en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, en el sermón escatológico, cuando dice que precisamente en los últimos tiempos se va a enfriar el amor, la caridad en muchos corazones. Aquí es la fe la que se está enfriando. Ustedes ven que en la iglesia de hoy, en la forma como los cristianos vivimos y como tomamos las cosas de nuestra fe, pienso yo que este comentario de Lucas a la parábola resulta muy significativo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará
esta fe en la tierra. Es decir, encontrará una fe como la de esta viuda, que digamos insistió e insistió e insistió delante del juez, hasta que finalmente el juez, no por hacer justicia, sino para quitársela de encima, la atendió. Esta parábola del juez y la viuda, amables oyentes, que como les dije pertenece a la fuente lucana propia, está muy emparentada con otras parábolas de esta fuente. Hay un rasgo en algunas de las parábolas de la fuente lucana propia que es, diría yo, propio de ese filón de la antigua tradición del Evangelio. Es el soliloquio. Yo lo llamo así, el soliloquio. Fíjense, cuando el hijo menor le pide al papá que le dé la herencia, el hijo menor reúne todo lo suyo y se va de la casa. Y se gasta todo viviendo perdidamente. Y cuando ya no tiene nada y llega un hambre grande en ese país, entonces el hombre se ve obligado a cuidar cerdos, con deseo de comerse la comida de los cerdos, en fin, una situación pues lamentable, terrible. Entonces el hijo pródigo tiene un soliloquio. Piensa para sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré donde está mi padre y le diré esto y esto y esto. Es el soliloquio del hijo pródigo. En otra parábola de la misma fuente, de la fuente L, la parábola del administrador tramposo, el patrón pues recibe la denuncia de que el administrador le está robando, y entonces lo llama a cuentas. Cuando el administrador pues se ve pillado y que el patrón lo va a botar del empleo, mejor dicho, que ya lo botó, y que le está pidiendo cuentas, entonces le hace la última trampa y tiene un soliloquio. ¿Qué voy a hacer? Yo no sirvo para trabajar materialmente y mendigar me da vergüenza, pero ya sé lo que voy a hacer. Y entonces hace pues su propósito, su plan. El plan es perdonar la deuda, parte de la deuda de los deudores de su patrón. Y eso es lo que hace, un soliloquio. Aquí también aparece el soliloquio, fíjense. También otra parábola que me acuerdo en este momento, que tiene el soliloquio, es la parábola del granjero rico, que tuvo una gran cosecha. Y como no tenía dónde guardarla, entonces tiene su soliloquio. Dice: pues voy a derribar los graneros viejos y hacer otros nuevos, y voy a guardar mi cosecha, y me diré a mí mismo: cálmate, está tranquilo, vive, come, bebe, date buena vida, tienes muchos años por delante. Fíjense, soliloquios. Hasta ahora les he mencionado 3 parábolas de esta fuente, y esta es la 4ª parábola de esa fuente, el juez y la viuda. Cuando la viuda pues va donde el juez a insistirle, el juez siempre la despacha y no, mejor dicho, le da caramelo. No le hace justicia. Ella le dice: hazme justicia frente a mi adversario. Y el juez: sí señora, sí señora. Y las cosas le parecía pues un empleado del gobierno actualmente, que también que le dan caramelo a uno. Sí señora, ¿cómo no? Sí señora. Entonces un día el juez dijo: no, esta vieja ya me tiene loco. Viene que todos los días a decirme que le haga justicia, pues le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y finalmente entonces le hace justicia. Ahí está el soliloquio del juez. Es un rasgo, pues, en estas 4 parábolas que les mencioné, un rasgo del soliloquio, que es una de las características de las parábolas de la fuente lucana propia. ¿Cuál es el sentido de la parábola? Creo que para entenderlo bien podemos tomar un texto paralelo, pero con otra imagen. También de la fuente lucana propia, está en el capítulo 11 de Lucas, después de la oración del Padre Nuestro, de la correspondiente al Padre Nuestro de Mateo. Lucas dice así Jesús dice así en Lucas 11, dice ¿quién de ustedes que tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que darle? Y el otro desde dentro le dice: no, ya está muy tarde, es medianoche, estamos acostados, no me voy a levantar para atenderte, para darte los panes. Pero si el otro sigue llamando y llamando, entonces dice Jesús: se levanta. Claro que se levanta, no porque es amigo suyo, sino para quitárselo de encima, para que los deje dormir, y le da lo que necesite.
Ustedes ven qué tan parecida es esa palabra que está en Lucas 11 a esta otra. La viuda va donde el juez a decirle, hazme justicia frente a mi adversario, dígale que me pague, que me devuelva mi herencia, que tal cosa, que tal otra, o que me desocupe la casa, quién sabe qué era, cuál era el lío. En todo caso, y el juez, sí señora, y mentiras que no hacía nada. Al final, pues, el juez se mueve a actuar, no porque sea justo, así como dice la otra palabra que ahorita les repetía, no se levanta y le da los panes que necesita porque es amigo, no, sino para que lo deje dormir, para que no lo moleste más. En este caso el juez también le hace justicia a la viuda, no pues porque sea justo, sino para quitársela de encima. La intención pues de Jesús es ciertamente mostrar que la insistencia es importante. La insistencia es importante. Pienso yo, de punto de vista antropológico, que la insistencia delante de Dios, digámoslo así, no es tanto algo que a Dios pueda conmover, sino más bien algo que a nosotros nos refuerza en la fe y nos da consistencia interior. Finalmente Jesús dice en algún otro punto que hablando de las cosas de este mundo, pedirle a Dios es una inutilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Él ya sabe qué es lo que necesitamos antes de pedírselo. Jesús, por tanto, fíjense, tiene otra palabra que puede ayudarnos a comprender esta. La insistencia delante de Dios no es como para mover a Dios, que es como una roca inconmovible, sino más bien para acrecentar nuestra fe. Es algo que nos hace bien. Es como cuando un par de enamorados se repiten y se repiten, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Eso no sirve tanto para convencer a la otra persona como para darse uno, digamos, fundamento, darse cimiento, reforzarse uno a uno mismo en el cariño que tiene. La aplicación de la parábola está al final. Pero el Señor dijo, fijaos en lo que dice el juez injusto. ¿Qué dice el juez injusto? Voy a hacerle justicia a esta vieja. Ya no la aguanto más. Va a quitármela de encima, porque de darle, digamos, largas a la cosa, me va a acabar pegando en la cara. Eso es lo que dice el juez injusto. Y finalmente, pues, le hace justicia a la viuda, siendo el juez injusto. Pues dice Jesús, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le griten día y noche. Dios no es injusto, Dios es justo. Por tanto, entonces, los elegidos de Dios que le gritan día y noche, en sus cuitas, en sus dificultades, en sus luchas en el mundo, que lo llaman, que le dicen, que le piden, Dios, que sí es justo, ¿no hará justicia? Claro que sí. Si un juez injusto finalmente hace justicia, con mucha mayor razón Dios. Es decir, el argumento de esta palabra va de lo menos a lo más. Si un juez injusto hace justicia, pues Dios, que es juez justo, con mucha mayor razón hará justicia. El cristianismo primitivo, la aplicación de esta parábola, pienso yo, amables oyentes, pertenece a una época del desarrollo de la fe cristiana en que, diría yo, la esperanza del retorno del Señor, de la parusía del Señor, de su venida, la que se expresa, por ejemplo, en una preciosa oración en arameo que nos conserva el Nuevo Testamento, Maranatha. Maranatha, Mare, en arameo significa Señor, Marana, Señor nuestro, y Ta es el imperativo singular, ven, Maranatha, Señor nuestro, ven. Así le decían ellos, probablemente a Jesús mismo. Algunos autores dicen que era Dios al que le decían eso. No sé, a mí me parece que hay que interpretar la invocación cristológicamente, es decir, referida a Jesús. Maránata, Señor nuestro, ven. Y esperaban que llegara el Señor, que despuntara entre las nubes del cielo el Señor para hacer el juicio y salvar a los suyos, para, en fin,
Esa era la esperanza cristiana, así se formulaba en lenguaje apocalíptico y con imágenes apocalípticas se expresaba esta confianza en el Señor, que viniera el Señor a salvar a los suyos, a recogerlos, a reunirlos. Pues bien, fue pasando el tiempo y resulta que la parucía no llegaba y no llegaba, y entonces evidentemente la fe cristiana se tuvo que cuestionar a sí misma. Bueno, ¿estaremos esperando en vano? En la segunda carta de Pedro, por ejemplo, hay un texto muy lindo, no, impresionante, más bien diría yo, en que se dice que los no cristianos se burlaban de los cristianos y les decían, pero tanto esperar ustedes, tanto esperar y nada que les llega, y nada que les llega. El cristianismo tuvo que digerir esa dificultad, tuvo que digerirla. Aquí en Lucas uno ve ya como este autor ya está frente al problema. El Señor finalmente les hará justicia. Es decir, hay que permanecer en la fe, hay que permanecer en la esperanza. Uno no puede cejar en el empeño, uno no puede dejar caer la bandera. Esa es, digámoslo así, ese es el mensaje profundo que nos quiere dar este texto de la parábola del juez injusto. Y como le decía ahora yo al comienzo, fíjense, un cierto dejo, digamos, realista, pienso yo, y hoy en día más válido que nunca, aparece en la pluma de Lucas en la última frase. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Es decir, estaremos nosotros los cristianos persistiendo en la oración y en la esperanza hasta el final. Cuando venga el Hijo del Hombre, nos encontrará así como nos quisiera encontrar. Yo creo que cada uno de nosotros puede realmente hacerse la pregunta y contestarla. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esa es la pregunta. Una pregunta para mí, una pregunta para ustedes. ¿Persistimos nosotros en la oración? ¿Persistimos en el amor de Dios? ¿Persistimos en la confianza? Ciertamente nos sentimos nosotros apoyados en Él, cimentados en Él. Somos capaces nosotros de afrontar las dificultades y las amarguras de la vida, los desengaños, las desilusiones. Somos capaces nosotros de mantener enhiesta la bandera de nuestra fe, de nuestra vinculación cristiana. Somos capaces. Cuando venga el Hijo del Hombre, nos encontrará así, o simplemente, ¿cómo nos encontrará?